Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros en Código 7, nuestra emisión semanal. Vamos a cambiar de tema y volvemos después de una serie de programas que hemos dado seguimiento a los casos de COVID o al caso de COVID-19, tanto de manera internacional, nacional, como por supuesto en nuestra entidad federativa. Hoy no vamos a quitar el dedo del renglón, pero no vamos a dar cifras, no vamos a dar el número de funciones o cómo va la tendencia. Más hablaremos en este bloque de manera general, pero de manera también personal, entre los que conformamos este panel, cómo se ha visto la participación de las autoridades sanitarias, de las autoridades de salud en el combate a la pandemia del coronavirus y específicamente el trabajo que comanda, a fin de cuentas, la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez. Compañeras, compañeros, Paulina Rodríguez. Bueno, ahorita, antes de hablar de Mónica Liliana Rangel, a mí me gustaría extender el señalamiento hacia la federación, porque aquí tenemos las jerarquías, ¿no? Y tenemos algunos lineamientos que la mayoría de los estados intentaron acatar y que ya después optaron por romper, ¿no? Por decir, cada quien va a hacerlo a su manera, a lo que le pueda convenir. Digo, sabemos que desde el inicio hubo muchos problemas, sabemos que hubo críticas desde el momento en que había fallas de comunicación y eso era bastante obvio. Desde el momento en que teníamos a una autoridad que estaba negando la situación y que por eso nos hacía pensar cuando alguien decía, ¿por qué si hay negación en otros lugares del mundo y se ve la consecuencia de no actuar de manera inmediata, por qué está ocurriendo lo mismo en México? Al momento que exponían que ya optaron por hacer estas ruedas de prensa que se convirtieron también en una especie de trampolín, estamos seguros que se están convirtiendo en una especie de trampolín político para ciertos funcionarios que tienen el conocimiento tal vez, pero cuya investidura ahora la utilizan para decir que está guapo, ¿no? Y que es buena onda y que su familia es así como súper agradable, etcétera, ¿no? Algo fuera de lugar. De ahí también vamos muy mal y sobre todo aquellos que se van con esa finta. Por otro lado, los archivos que estaban mostrando al inicio, las autoridades federales se mostraban reacias a tener los mapas con un carácter más específico. Fueron algunos particulares los que al inicio de la contingencia empezaron a compartir mapas con información municipal y eso sin financiamiento, porque las autoridades siempre dicen, ay, es que no tenemos dinero, es que nos está pesando muchísimo, etcétera, etcétera. Y a veces son las mismas personas que dicen, bueno, yo hago este ejercicio, yo investigo y yo lo logro. Por otro lado, también ya sabemos cómo tenemos nuestro sistema de salud, que es terrible. Cuando Andrés Manuel López Obrador tiene sus giras en todos los eventos, absolutamente en todos habla de un elefante reumático y la verdad es uno que él no ha podido curar y difícilmente parece que lo va a lograr o que quiere hacerlo. Sabemos que se reportaron como 327 hospitales, clínicas, centros de salud que estaban en una condición terrible y que se habían quedado por temas de corrupción como que a medias, y que por eso tampoco se había avalado una construcción de recintos adicionales, sino se pensaba en una especie de reparación. Podemos extendernos, sabemos que a nivel estatal yo no es que aplauda la labor de la Secretaría de Salud, pero estoy de acuerdo con la dinámica también de que diariamente salieran a dar la cara, porque inicialmente hubo muchísimos roces, había muchísima incertidumbre, y ha sido una manera de que la gente ha tenido la posibilidad en el confinamiento o también al exterior de estar conociendo los datos, esté de acuerdo o no. Algo en lo que siempre va a haber un choque es en la falta de las pruebas de aplicación, al menos de los casos de COVID, y esto porque tiene también un manejo federal. Desgraciadamente parece como que falta una especie de autonomía y de determinación de vamos a adquirir lo que realmente se requiere. Y también ha faltado mano dura en San Luis Potosí. Y esto para garantizar que la gente por lo menos tenga la protección mínima. Porque si no vamos a entender, entonces el contagio ya sabemos a dónde va. O sea, apenas esta semana tuvimos el conocimiento de que se rebasaba el 1,000,000 de los casos y eso que acabamos de empezar con la reactivación de algunos sectores, ¿no? Entonces, sí hay muchas críticas y que después dicen, es que la información que tú das no cuadra con los datos federales, entonces falta coordinación. Insisto, no voy a justificar, pero creo que el estar lidiando con una pandemia y que va avanzando todo en el día a día,
es más complejo de lo que creemos. Lo que sí es que hay cosas que se tienen que seguir revelando y qué lástima por los momentos en que se estuvieron filtrando datos. También eso ha sido uno de los desaciertos aquí en San Luis Potosí. Yo diría que las medidas ya de aplicación directa de la mano dura para aquellos que no respetan lo mínimo es lo que ha empeorado las cosas. José Luis Juárez, tu opinión sobre el desempeño de la doctora Mónica Rangel. Mira, bien así en términos llanos, aunque no pueden decir lo mismo nuestros diputados. Hay quienes la critican desde hace mucho tiempo porque no ha tenido un buen desempeño en lo que dejó el seguro, hoy INSABI. Entonces ha tenido ahí deficiencias, pero fíjate, Miguel, la falta de seriedad se ve desde el jefe de la nación, quien en una ocasión, no sé si recuerden, sacó una estampita diciendo el corazón de Jesús está con coronavirus, detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Hasta me lo aprendí. Claro. Entonces, ¿cómo le puedes dar seriedad? No es digno de un representante. Entonces, pues a quienes hemos llegado a entrevistar en la calle, diciendo, oye, ¿por qué no usas cubrebocas? Claro. ¿Por qué no le tomas seriedad a la enfermedad? Dicen, pues es que ni el presidente le toma seriedad a esto. A lo mejor ni existe. Hay quienes dudan, Miguel, todavía, quienes dudan que existe el coronavirus. A estas alturas, por supuesto, y eso es un punto muy preocupante porque es uno de los detonantes también para el contagio en masas, Karina. Claro, ¿y por qué pasa justamente, José Luis? Porque desde que empieza todo esto, también el mismo presidente salía en estas cápsulas, ¿no?, que salen en redes sociales, con una persona diciendo que no se preocuparan, que ellos sigan haciendo su vida, que no pasaba nada, que salieran. Por ahí artistas también salieron a decir, ¿qué le pasa a nuestro presidente?, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que todo esto del mandatario de nuestra nación, que saliera a decir este tipo de declaraciones y ante todas estas inconsistencias que como ciudadanos mexicanos pues tenemos, pues yo creo que el desempeño de la secretaria, me voy a basar aquí en nuestro estado, ha sido bastante difícil, porque mucha gente hoy en día todavía no cree, no confía, no piensa que esto es una realidad, que la gente realmente está enfermando, cuando de cerca, y yo se lo digo, verdaderamente es un problema muy delicado. Los hospitales, sí, efectivamente hay contagios, contacto con algunos médicos que nos dicen está muy difícil la situación, y toparse justamente como responsable del sector salud, al menos en San Luis Potosí, salir todos los días, como sabemos, y aquí se lo presentamos en Canal 7, a dar estas declaraciones, a decirle a la gente quédate en casa, a salir adelante y hacer estos recorridos también en todo nuestro estado, que si bien habían muchas deficiencias, estas unidades centinelas en las que afortunadamente pues no se han utilizado como se esperaba, gracias a Dios, mucha gente está en contra de este tipo de cifras. La gente quisiera ver estas unidades repletas de gente, como se decía, pero yo creo que se ha ido por un buen camino, aunque bueno, pues más adelante vamos a platicar de otros temas, pero en cuanto a la responsabilidad, pues nos agarra desencanchados, porque también hablar del sector salud a nivel nacional, a nivel estatal, pues vaya mucho más. Es un tema muy sentido, es un tema de falta de recursos, es un tema en el que siempre va a faltar dinero para la gente que realmente lo necesita, porque pues justamente es una secretaría que lamentablemente pues no se destina el recurso suficiente, y pues han salido a dar la cara, ¿no? Todos los responsables, encabezado pues bueno por la doctora Mónica. Bien, Luis Regil, tu opinión. Bueno, me quedé pensando un poco el tema que decía Paulina, y a grandes rasgos la pregunta, decías, bueno, ¿qué calificación se le da? Yo le pongo, en este caso a la titular, una calificación de un 7. Hay especialistas, hay gente dentro del Comité de Seguridad para COVID-19 en San Luis Potosí, el titular de COEPRIS, el director de Salud Pública, que también con mucho criterio, con mucha, muy capaz en prácticamente su profesión y labor, que salir a los medios diariamente, ¿no? Dar la cara.
Y pues desde arriba prácticamente el presidente de la República en este primer día, el lunes 1 de junio, bueno, se fue a inaugurar de manera inmediata, darle banderazo del Tren Maya. Entonces, bueno, pues prácticamente el manda más, poniendo ese ejemplo, y recordaba también a lo mejor un poco la Secretaría de Salud como tal, pues él es gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo, secretario de Salud, hizo algunos le llaman un buen sistema de salud en territorio potosino, poniendo ciertas clínicas. A lo mejor venían también con Marcelo Los Santos, que le comentaban que inauguraba ciertos hospitales y nada más los equipaba el día de inauguración y luego ya no aparecía nada al día siguiente. Entonces, San Luis Potosí también es interesante en ese tema, ¿no? El sector, aparte que habíamos hablado del sector educativo, también el sector de salud. Bien, vamos a ir a una pausa. Regresamos obviamente con este mismo tema, seguiremos analizándolo. Es el punto de vista de cada uno de mis compañeros, de mis compañeras, en cuanto al desempeño y la relación, por supuesto, que existe en la toma de decisiones, sobre todo con la federación, que ahí yo creo que no somos el único estado en que no en todo está de acuerdo el propio secretario o la secretaria de salud de cada entidad federativa con estas decisiones que se han presentado, pero hay que seguir un patrón que así lo marca precisamente la federación, salvo algunas excepciones. Vamos a una pausa, regresamos con más.